Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo, un vídeo rápido y vamos a ver la evolución que ha tenido la planta que sembramos aproximadamente hace un mes y algo. Hace un mes, no hace 2 meses, un mes y poco, un mes, una semana, un mes, 2 semanas, por ahí más o menos, un mes y medio, un mes y poco más. Y para que veáis cómo va evolucionando, porque hay personas que se están iniciando en esto que piensan que también les suele, porque me ha pasado, incluso gente que me ha hecho alguna consulta. Aprovecho a decir, hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario fijado en el primero, si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo. También hay un videocurso de nutrición de árboles de aguacate que está bastante bien, y otro videocurso de para que aprendas a identificar cuando a las plantas cuando a la planta de aguacate le faltan los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, los micronutrientes, calcio. Todo eso lo vemos ahí. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp. Hay gente que, pues claro, se está empezando con esto del cultivo del aguacate, no tiene mucha experiencia tampoco en la agricultura, gente que ha vivido en ciudad, que viene ahora al campo, y ya me ha pasado varias veces, no una vez, varias veces, que la gente piensa que es poner una planta de aguacate y como si fuera una lechuga, que eso crece súper rápido, y no es así. O sea, esta planta la puse, sí es verdad, podía haberle acelerado el proceso para que crezca más rápido, sí, pero por falta de tiempo a la planta, que eso también lo vemos en el videocurso. ¿Qué podemos aplicarle? Aparte de los abonos que hay que aplicarle a una planta joven, un producto que podemos aplicarle para estimularla un poquito más y que también se nota, son por ejemplo los aminoácidos. Ahora, a partir de ahora, pero a mí no me gusta aplicárselo desde el primer momento, sino a partir de ahora que la planta, y tampoco en demasiada frecuencia, pero podemos hacer ayudas foliares, sobre todo foliares, con productos como aminoácidos que ayudan la estimulación de la planta y te ayuda a que gane velocidad de crecimiento, ¿vale? Para entendernos. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí, una planta, ahí se ven los brotes, ahí se ven esos nuevos brotes. Una planta, no es variedad Hass, esta planta es variedad Bacon o Bacon, que es buena para polinizar ya por estas zonas de medianía un poquito altas. Es buena para polinizar con el Hass, ¿vale? También nos serviría la variedad fuerte, que también tengo alguna planta. El árbol injertado también es variedad fuerte, ¿vale? Pero de esta no tengo ninguna y pues según recomendaciones, recomendaciones no, es mejor para polinizar en zonas un poquito altas, en costa no, pero medianías tirando un poquito alto ya va mejor para polinizar esta variedad tipo Bacon. También nos serviría el sutano. Es por la polinización, esto ya lo hemos hablado, del tipo floral A, el Hass, y estos son tipo floral B. Bueno, hace un mes y algo que la sembramos. ¿Qué le hicimos a esta planta? Ahora lo vamos a ver. Conseguí el vídeo antiguo que tenía, no lo había borrado, de cuando la sembremos, y vamos a ver qué es lo que se le ha puesto un poco. Pero decir eso, que una planta, sobre todo para la gente que está empezando, no es como una verdura que crece súper rápido. O sea, ponemos la planta en su terreno, pero fijaros, ha tardado un mes y algo en empezar. A ver, lleva ya ahí veis el tamaño de la nueva brotación, pero en agarrar esa raíz, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros ahora? Que está viendo ya la planta se adaptó a ese sitio, y cuando empiezan los nuevos brotes es que también está creciendo la raíz, ¿vale? Es por eso que se ve el crecimiento del nuevo brote, porque las raíces también ya están empezando a absorber nutrientes y ya están las raíces creciendo también, que es lo que nos interesa también, sobre todo ahora en la planta pequeña. Pues eso es que ya pegó en el sitio, va bien la cosa. Decir que también que ahora hay escasez de plantas de aguacate. Esta planta, el injerto está, por eso le puse, ahora lo vamos a ver, por eso le puse esa pintura. Lo bueno, esa pintura, que es lo que tenía de cuando he sellado alguna, que es la pintura un poquito que me sobró, no la boté, la tengo en un bote pequeño, porque no me sobró mucho, no me sobró ni medio litro, y la tengo ahí para aprovecharla con los fungicidas, con el tiene un poquito del ridomil, tiene el forcetil y tiene el cobre.
Vale, entonces antihongo total. Entonces le di un poquito ahí en el... lo que estaba diciendo, que están haciendo los viveros, como hay tanta demanda de plantación de árboles de aguacate, los viveros prácticamente no dan avío. ¿Y qué es lo que pasa? Que están sacando las plantas algo... Muchas veces hay que fijarse en eso, porque están saliendo las plantas que desde que pegue un poquito el injerto, venga, para afuera, para campo. Y claro, no es bueno que la planta tenga mucho tiempo en la bolsa por los problemas de raíz que ya de esto hemos hablado, no vamos a repetir lo mismo para no alargar demasiado el vídeo. Pero claro, una planta muy tierna pues también tiene su peligro de que te llegue un pequeño viento y se te parta el injerto. Es tan concreto que ahora lo vamos a ver, ahora va a aparecer el vídeo cuando la estaba sembrando. Se ve que el injerto no, o sea, está pegada, por eso la elegí. Pero es que no había muchas para donde elegir. Había 4 o 5 nada más plantas de estas. Que no, me dijo el del vivero que no hay. Que no hay. Y eso que es esta. Dejás lo mismo. Hasta peor. Entonces los viveros están sacando plantas pues demasiado jóvenes. Incluso con el injerto que no esté. Hay que fijarse en eso, ¿vale? Porque después te viene un pequeño viento o lo que sea. Y te parte el injerto y se te fastidia la planta. Y también han subido un montón de precios debido a la demanda que hay. Han subido los precios de la planta. Ahora estamos viendo ahora el vídeo de cuando la sembré, qué es lo que se le puso. Ahora lo voy a explicar un poquito para que veáis un poquito la diferencia y cómo ha avanzado esa planta en ese mes, pues eso, en un mes, como en un mes haciendo las cosas más o menos bien, añadiendo estos nutrientes. Ahí estamos viendo la raíz, ahí vemos el final de la raíz, que supuestamente esa es la raíz pivotante. Yo lo que hago siempre es romper un poquito la bolsa por debajo. Se ve más o menos el sistema radicular está bien. No tiene pinta de que tenga raíz, doble raíz ni nada de eso. Por eso también rompí un poquito por debajo para ver si se veía solo la punta de la raíz, la pivotante. Y se ve el sistema radicular por al lado, ¿no? O sea que en principio tiene buena pinta la planta. ¿Qué hemos hecho ahí? Ahí vemos un hueco. Es decir, este hueco, esto es el vídeo de cuando la sembré, ¿vale? A ver si, porque ahí estaba grabando mucho el tema de la raíz y no grabé la parte de arriba, claro, como era para que vierais. Pero a ver si se aprecia la diferencia en un mes y algo, que prácticamente está igual. Simplemente es eso, que la planta ha brotado y tiene esa nueva brotación y se ven esas pequeñas hojitas ya de varios centímetros pues creciendo. Eso significa que la planta ha agarrado, ya se adaptó al terreno y está echando nuevas raíces, que es lo que interesa. Cuando hay empiezan nuevas brotaciones arriba, es que la raíz abajo también está creciendo, que es lo que importa, ¿no? Para que vaya ahí colonizando cada vez más sitio de terreno. Decir, ese hueco es un poco pequeño, ¿vale? Ese hueco donde yo la sembré es un poco pequeño. Ideal es abrir el hueco un poco. No hay que abrir un hueco como si fuéramos a enterrar ahí un caballo. No, eso no hace falta. Pero sí es importante abrir el hueco un poquito más grande de lo que lo vemos ahí. Para que la planta en los primeros meses de vida, en esos primeros 6 meses, un poco más, la planta encuentre la tierrita más suelta, ¿vale? Y no se encuentre con tierra muy dura. ¿Qué le hemos aplicado a esta planta? Lo primero que hay que aplicarle, un buen compost. Un compost este compost en concreto lo hice yo. Tiene estiércol de caballo y gallinaza. Tiene un poco de acerrín, pero bueno, no pasa nada tampoco. Ya hemos visto que tampoco es que... Ya hemos hablado del tema del acerrín. No es lo ideal, pero viendo mezclado con estiércol y compostado, este está semi-compostado. Pero bueno... que no hay problema, y le estamos dando nutrición a esa planta, a esas raíces. De todas maneras también he abonado con otro abono, le puse un poquito de engranulado y le puse otro abono que es bueno para cuando se siembra la planta, ¿vale? Y ahí estamos viendo un poquito cómo se veía la planta, que está prácticamente igual, pero simplemente como vemos al principio, como vimos al principio del vídeo, pues se ve esa nueva brotación y la planta ya adaptada al terreno, echando nuevas brotaciones y nuevo crecimiento. ¿Qué le podíamos hacer? Pues seguir con el plan de abonado de planta joven, que para eso todo eso lo explico en el videocurso, que tengo. Y también podemos agregarle pues
aparte de hacerle también un mulch, como se llama en otros países, en Colombia y por ahí lo dicen cojinete, creo que se dice, que es agregar pues restos de... cuando hacemos cuando desbrozamos, desmalezamos, agregar esa hierba ahí para que se vaya descomponiendo, y todo esto, agregarle un poquito de aminoácidos vía foliar, también le vendría bien, todas estas cositas. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Como siempre digo, un vídeo rápido y al final se me hacen 10 minutos. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido y un saludo.